Amigos de Edificando la Fe, les saludo en el nombre del Dios Todopoderoso, Padre de nuestro amado Señor Jesús, Dios de nuestro Señor Jesús. Y en esta ocasión, edificando en la fe con su servidor, el hermano Edwin Mauricio Alza, para compartir el tema Un error clamoroso de la versión española Reina Valera. La carencia de la versión Reina Valera es porque a causa de su antigüedad no considera los excelentes manuscritos hallados en el siglo pasado. Esa carencia es demostrada en varios versículos. El que sigue podría inducir inclusive al error en la interpretación de los tiempos finales de este mundo malo, de esta presente era. En Daniel capítulo 12, del verso 9 al verso 11, leo en las Escrituras: Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Desde luego, aquí en Daniel capítulo 12, verso 9, se está hablando del mismo fin por el cual le preguntaron los apóstoles a nuestro amado Señor, y Él respondió en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 sobre el particular, sobre el fin de los tiempos, el fin de esta era. Según Daniel, el fin de los gobiernos humanos para dar paso al reino de Dios, la roca que se hizo un gran monte. Ahora bien, si se está hablando de ese tiempo del fin, nosotros haríamos muy bien en leer Mateo 24, sí, pero debemos leer Mateo 24 acompañados de Daniel 12, porque Daniel capítulo 12 nos está hablando pues cientos de años atrás de la respuesta de nuestro Señor, y en base a ese entendimiento, a esa revelación bíblica. Si no, recordemos que nuestro Señor Jesús mandó a entender las cosas según el profeta Daniel había escrito. Recuerde usted sobre la abominación desoladora. El que le entienda. Dice allí la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. O sea, nuestro Señor Jesús tenía en mente las profecías de Daniel sobre el fin para él hablar acerca de la señal del fin y ampliar el conocimiento aún un poco más. Sigo leyendo en Daniel 9, o Daniel 12, verso 9 leímos, ahora seguimos con el siguiente versículo. Muchos, dice, en el tiempo del fin, acuérdese, serán limpios y emblanquecidos y purificados. O sea, eso se entiende antes del tiempo del fin. Y los impíos procederán impíamente, mucha impiedad en la tierra para el tiempo del fin. Y ninguno de los impíos entenderá. No entenderán, estarán totalmente cegados. Aún los religiosos, aún personas que delante de las demás eran maestros de Biblia. Dice aquí que ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Qué comprenderán? Comprenderán que están en el tiempo del fin. Y aquí está en la Reina Valera la horrorosa traducción. Y desde, dice allí, el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio, hasta, desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio, una agresión contra el templo y su servicio, hasta la abominación desoladora, que significa el anticristo ingresando en Jerusalén, en el tiempo del fin, antes de la venida de Jesús, habrá 1290 días. 1290 días. Pero recordemos nosotros, mis queridos hermanos, que aquí estamos hablando de un solo acontecimiento.
no de dos. Pero la Reina Valera parte este solo acontecimiento en dos. Al decir desde y hasta, marca un plazo de 1290 días, dando a entender que quitar el continuo sacrificio es un hecho distinto a la abominación desoladora. Pero casi todos los estudiosos de la Biblia saben que en la agenda profética la abominación desoladora es precisamente en el momento de la profanación del templo, donde el anticristo prohibirá el continuo sacrificio. ¿Entiende? Estará en funciones del templo en los últimos días. Llega el traidor anticristo que previamente seguramente había hecho un pacto, y a continuación él ingresa a Jerusalén, prohíbe el sacrificio. Esa es precisamente la abominación desoladora. En el original no consta un desde y un hasta. Por eso la mayoría de versiones, utilizando el mejor material descubierto el siglo pasado y antepasado, pueden traducir adecuadamente, correctamente. Cierto es que los usuarios de versiones que consideran las variantes textuales de los mejores manuscritos más antiguos que han sido hallados mucho después de la traducción de la Reina Valera, ellos no tienen este escollo, este problema en este versículo, como se nota en todas las demás traducciones. Por ejemplo, leo la Biblia de Jerusalén, una versión muy buena desde especialistas en los idiomas originales, desde luego católicos romanos, pero sin embargo especialistas que se basan en este versículo muy bien y traducen: cuando desde el momento en que sea abolido el continuo sacrificio perpetuo e instalada la abominación de la desolación, habrán 1290 días. ¿Hasta qué? Hasta el fin. Es decir, que el plazo de estos dos acontecimientos, que son en un solo día, la abominación desoladora consiste en profanar el lugar santo en Jerusalén y prohibir que continúe el servicio del templo y de los sacrificios. Entonces es un solo acontecimiento. La Reina Valera lo hace dos. Un solo acontecimiento, porque si se está preguntando por el fin, entonces se está entendiendo que desde aquí el plazo es y terminará en el fin, en la resurrección de los muertos. Como se le dijo a Daniel: tú irás hasta el fin y descansarás. Daniel está descansando y seguirá durmiendo en el polvo y descansando hasta el día de la resurrección, en el día postrero, conforme el Señor Jesús enseñó. Yo le resucitaré el día postrero. Ahora, la Santa Biblia dice: y desde el tiempo en que sea cesado el continuo sacrificio y sea sustituido por el sacrilegio horrible, o sea, la abominación desoladora, pasarán 1290 días. ¿Pasarán para qué? La pregunta de Daniel, para el que le mostraba las cosas, fue: ¿cuándo será el fin de todas estas cosas? ¿Cuándo será el fin de todas estas maravillas? ¿Cuándo será el fin en que resucitarán los fieles y yo resucitaré para recibir mi heredad? Según le había dicho el ángel luego en esa meditación. Mire bien, hasta la King James, que podemos decir nosotros no usó de los manuscritos más modernos, sin embargo, vea usted cómo captura el sentido y dice en inglés: y desde el tiempo que el sacrificio diario sea quitado y la abominación que causa desolación sea, dice aquí, enhiesta, puesta, entonces dice que habrá 1290
1290 días. En inglés lo está diciendo, lo estoy traduciendo para ustedes. Luego dice en la Nueva Traducción Viviente, desde el momento en que se detengan los sacrificios diarios y coloquen en un solo día el objeto de sacrilegio, o el objeto sacrílego, dice la Nueva Traducción Viviente, que causa profanación para ser adorado, colocado para ser adorado. Habrá 1290 días. La traducción en lenguaje actual dice, a partir del momento en que no se permita presentar las ofrendas diarias y que se ofrezca en el templo de Dios algo horrible y asqueroso, pasarán 1290 días. Se nota que la abominación colocada el día de la profanación es el punto de partida de los últimos 3 años y medio de la historia de los gobiernos humanos, de la era mala, de la era actual, de la era perversa, de la edad actual. Pero la Reina Valera es la única versión que confunde el hecho. El propósito de este artículo no es restar la credibilidad de la Biblia como el libro de Dios. No. Solo es mostrar que debemos usar más de una versión, por lo menos. Más de una versión, y mejor si consideramos la crítica textual, que con mejores manuscritos nos dan mejores lecturas, por cuanto son manuscritos más antiguos. Mis queridos hermanos y amigos, este tema es muy importante, porque debido a lecturas en una sola versión de la Biblia, algunos hasta el día de hoy están atrapados, encarcelados en una falsedad. Si una traducción tiene, por ejemplo, como en este versículo, si tiene esta forma, entonces esta lectura, el que lea esto va a incurrir en error. Se puede incurrir en este error, pero se puede incurrir en otros errores debido a la versión que manejamos. Mis queridos hermanos, debemos tener un gran cuidado en esto. Alguien dice, no, pero la Reina Valera es la sacrosanta. Algunos hasta piensan que es la Biblia original, los autógrafos. No, nadie tiene la Biblia original, pero tenemos nosotros la oportunidad de comparar distintos Nuevos Testamentos en griego, y entonces podemos nosotros entender qué versiones están en realidad dando las mejores lecturas a distintos pasajes. Es verdad que hay un sinnúmero de pasajes en donde quizás las formas en que se tradujeron, que no son las más correctas, no necesariamente nos den a nosotros el malinterpretar el versículo y desviarnos en una doctrina. Quizás no cause una desviación en algunos versículos que simplemente se pueden leer y en realidad no son determinantes para una doctrina. Pero ¿qué le parece que sí hay versículos determinantes para una doctrina y para varias doctrinas? Por lo cual nosotros debemos tener más de una versión. Comparemos, revisemos, estudiemos, porque la verdad está para ser descubierta por cada uno de nosotros. En realidad es trabajo de cada uno de nosotros en una dedicación total llegar a entender la verdad de cada cosa. Este trabajo no es para sus líderes religiosos. Este trabajo es para usted, querido hermano. De otro modo, usted no se edificará en la fe basada en los profetas y en los apóstoles y como la piedra de ángulo el Señor Jesús, sino que basará lamentablemente su fe en la tradición religiosa que violentó el sentido de las palabras, o quizás simplemente no tuvo a disposición en algunos casos los mejores vestigios y descubrimientos que se tiene en el tiempo actual. La verdad no es para que otro la descubra por nosotros. La verdad es para ser descubierta por cada uno de nosotros. Para esto hay que tener amor por la verdad. De otro modo, nos vamos a perpetuar en el espíritu de error. Amigos, nos encontraremos la próxima para seguir edificando en la fe.